oncólogo. Yo trabajo en el Hospital Goyeneche, en oncología del Hospital Goyeneche, y soy director del registro de cáncer de base poblacional de Arequipa desde el año 2000. Desde esa fecha hemos sacado 5 publicaciones del registro del cáncer de Arequipa y hemos ganado por la segunda premio nacional a la investigación en cáncer. Entonces, es una parte del trabajo que hacemos, una parte que viene a ser pues la investigación. Vamos a tocar el día de hoy el tema de cáncer gástrico, que esta es una neoplasia relativamente frecuente y aún también la mortalidad que viene derivada de este tipo de cáncer también es alta. Aquí tenemos algunos datos para el año 2024. Como ven, a nivel mundial ocupa el 5º lugar de cáncer, ¿no? Si queremos ver cuáles son las primeras causas de cáncer a nivel mundial, en primer lugar está el cáncer de mama, en segundo lugar cáncer de pulmón, en tercer lugar próstata, en algunos países en cuarto lugar colon y quinto lugar cáncer. De igual forma, la mortalidad por cáncer ocupa a nivel mundial el 5º lugar. Entonces, como estamos viendo aquí en este planisferio, cáncer gástrico se encuentra a mayor frecuencia en las zonas iluminadas, ¿no? Entonces, donde es más frecuente es en los países orientales, como por ejemplo Corea, Japón, China, es donde mayor casos de cáncer hay. En el lado de Europa oriental también, y en el lado del Pacífico, en América del Sur. Entonces, de todos estos sitios es donde mayor casos de cáncer vamos a encontrar. En la década del 90, 1900, en el milenio pasado, diremos, se comenzó a estudiar por los casos de cáncer gástrico que primera incidencia a nivel mundial estaba aquí en Japón. Entonces los japoneses encontraron que la primera causa de cáncer era cáncer gástrico, y a nivel mundial. Entonces dijeron, bueno, pues debe ser una causa racial, es decir, son de raza amarilla, y entonces comenzaron a especular de que cáncer gástrico tenía que ver con la raza. Sin embargo, hubieron muchos japoneses que emigraron a Estados Unidos, y en Estados Unidos la primera causa de cáncer es cáncer de colon. Entonces dijeron, pues vamos a estudiar a los inmigrantes, si es racial, los que se van a vivir a Estados Unidos también tienen que tener cáncer gástrico como primera causa, ¿no? Y así fue. En la primera y segunda generación de japoneses encontraron que el cáncer gástrico sigue siendo la primera causa de cáncer en estos japoneses que habían emigrado a Estados Unidos. Pero a partir de la tercera generación de japoneses que emigraron, encontraron que los japoneses de la tercera generación ya tenían como primera causa de cáncer, no el cáncer gástrico, sino el cáncer de colon, igual que en Estados Unidos. Entonces, ¿qué había ocurrido? ¿Qué concluyeron? Que los japoneses que habían migrado habían adaptado los estilos de vida de los americanos, es decir, tipo de comida chatarra. Y ahí que con el tiempo desarrollaron cáncer de colon como primera causa de cáncer, mientras que la primera y segunda generación de migrantes japoneses tenían siempre cáncer gástrico como primera causa porque seguían con sus costumbres de las que habían llegado. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto concluimos que el cáncer gástrico pues es una enfermedad que no es racial, sino más bien es por otras causas, como vamos a ver. Ya que estamos hablando de la epidemiología, que es las causas que ocasionan cáncer y la incidencia y mortalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de Perú, donde vamos a observar que el cáncer de estómago ocupa el 4º lugar en nuestro país. A nivel Perú, 4º lugar. En primer lugar de incidencia tenemos próstata, mama, estamos hablando en ambos grupos, hombres y mujeres, próstata, mama, cuello uterino y estómago en 4º lugar. Sin embargo,
como vamos a ver más adelante, la mortalidad por cáncer está alrededor del segundo lugar, juntamente con próstata. ¿Y qué está ocurriendo aquí en Arequipa? Esto es una tabla de registro de cáncer poblacional de Arequipa. Como les dije, yo soy director del registro y aquí tenemos, estos son datos reales de nuestra ciudad, y donde la última publicación que tenemos es hasta el 2014, pero ya vamos a sacar del 15 al 22, la sexta publicación. Siempre los registros de cáncer poblacional demoran en hacerse los análisis de datos y la recolección de datos, porque recolectamos datos no solamente del Ministerio de Salud, sino de Salud, Fuerzas Armadas Especiales, consultorios privados, o sea, es una data real. Entonces, cuando hablamos de incidencia en los registros de cáncer poblacional, vamos a hablar de tasa estandarizada. ¿Qué significa tasa estandarizada? Es aquella cantidad de pacientes que tienen una enfermedad comparado con una población estándar. Es decir, por ejemplo, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una población estándar para que todos los registros comparen. ¿Qué consiste? Es por quinquenios, los grupos etarios se dividen en quinquenios. Entonces, por decir, de 0 a 4 años, por decir 10.000 personas. De 6 a 9 años, 20.000. De 10 a 20 años, 100.000, etc. Son poblaciones, digamos, que se han estandarizado. Entonces, todos los registros, todas las estadísticas comparan con esa población estándar. O sea, todos están comparando con la misma cantidad de habitantes. Quiere decir que la misma cantidad de población a determinado grupo etario, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, la misma cantidad para todo el mundo. ¿Por qué? Porque comparan con esa población estándar, que es la misma volumen. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que podemos comparar poblaciones diferentes. O sea, por ejemplo, yo puedo, con tasa estandarizada, yo puedo comparar con el cáncer de cualquier lugar del mundo. Y son equivalentes, porque todas hemos comparado con la misma grupo etario y con la misma población que hay en ese grupo etario de forma estándar a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en estómago tenemos 14.4 casos por 100.000 habitantes en Arequipa, en varones, pero en mujeres, como van a ver acá, es más o menos 13, ¿no? Entonces, en nuestra ciudad, al igual que en el Perú, la tasa de presentación de cáncer de cuello uterino está en 4º lugar. Y hemos dicho que a nivel mundial está ocupando el 5º lugar. Quiere decir que sí, está más o menos correlacionado con lo que les había explicado, de que los países occidentales de América del Sur tienen también mayor prevalencia de desarrollar cáncer de estómago. ¿Y cuáles son pues estos, por qué se va a originar el cáncer de estómago, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgos importantes es la infección por el Helicobacter pylori. Es un factor biológico, es decir, la infección del Helicobacter pylori va a originar, con el tiempo puede originar la aparición de un cáncer gástrico. Entonces, aquí me voy a detener un ratito porque a veces, ¿no?, muchos podemos o pueden sufrir de gastritis. Tengo gastritis, o algunas personas tienen úlceras, qué sé yo. Si hablamos de úlceras pépticas, que son las úlceras producidas por excesiva cantidad de ácido clorhídrico, que son producidas ¿dónde? En las células parietales, ¿no es cierto?, del estómago. Entonces, las úlceras pépticas se producen por excesiva cantidad de ácido clorhídrico, mientras que las úlceras neoplásicas, las úlceras tumorales, no se van a producir por exceso de ácido clorhídrico, es todo lo contrario, se producen por acloridria. O sea, como ven, la fisiopatología de la aparición de una úlcera benigna, de una úlcera maligna, es totalmente diferente. La úlcera benigna gástrica por aumento por hipercloridria, mientras que la úlcera maligna por acloridria, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué queremos entender con esto? Que una úlcera es maligna desde el inicio. No es que comenzó con algo y se va a después transformar, no hay forma. ¿Se dan cuenta? O sea, si es benigna, será pues sufrir su tratamiento respectivo. Entonces, ¿por qué
¿Cuándo se va a producir aclorhidria? Por ejemplo, cuando hay infección por el Helicobacter pylori, como dice, es el que va a ocasionar el 75% de los casos de cáncer de estómago que no son a nivel del cártex, es decir, generalmente están a nivel del antro, del cuerpo. Es ahí donde se va a producir este tipo de carcinoma, va a actuar este tipo de carcinoma. Entonces, ¿por qué se ha producido el cáncer con el Helicobacter pylori? Porque el Helicobacter pylori va a ocasionar una gastritis crónica, pero esta gastritis crónica va a llevar a la atrofia, es decir, a la atrofia de las células parietales, por lo tanto, no van a producir ácido clorhídrico. ¿Y qué les he dicho que les va a llevar la clorhidria? A cáncer. Entonces, esa es la fisiopatogenia. Por eso acá dice la cascada esta es gastritis crónica, atrofia y metaplasia, después displasia y cáncer, ¿no? Otro factor que se puede asociar relacionado con los factores biológicos es el virus de Epstein-Barr, que está relacionado aproximadamente al 10% de los casos. Ahora, el otro factor, que es el factor ambiental, como ya les recalqué, les hice esta anécdota de los japoneses, es ambiental el cáncer gástrico que racial, no es genético, ¿no? Tenemos el tipo de alimentación, es decir, dietas altas en sal, en productos ahumados, salados, ahumados, es decir, comer mucho pollo papa, salchipapa, anticuchos, polladas, todo eso puede llevar al desarrollo de cáncer gástrico. Por eso dice dietas de sal y nitratos. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace una parrilla, esto se ahuma, lo que va a ocasionar es de que la grasa de la carne va a caer sobre el carbón y ahí se van a producir nitritos, que después que a nivel del estómago se van a convertir en nitratos, y esos nitratos son un carcinógeno para cáncer de estómago. Entonces, si queremos disminuir, por ejemplo, esto, ¿qué tendríamos que hacer? Que las carnes, antes de ponerlas a la parrilla, digamos, pasarlas por el microondas suavemente para que esa cocción previa evite la formación de nitritos con el fuego del carbón. Entonces, eso es un factor ambiental. ¿Qué hacen en Japón? Comen pues un montón de carne ahumada, salada. De ahí que es la primera causa de cáncer en los japoneses. Igual como acá en América Latina, donde Perú, Chile y Argentina, sobre todo, tenemos cáncer gástrico como unas causas más o menos prevalentes. El tabaquismo y el alcohol también son factores de riesgo como factores ambientales. Y finalmente, hay algunos pocos casos, que son menos del 5%, que tienen factores genéticos en el desarrollo del cáncer gástrico. Y dentro de ellos pues, tenemos el cáncer gástrico difuso hereditario. Hay una mutación del CDH1 que va a llevar a la aparición del cáncer gástrico, el síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar, también es una causa de cáncer. Y cuando se produce el cáncer, puede ser pues un sinnúmero de tipos histológicos, pero el principal y el más, y que es como ven acá, el 95% de los casos es un adenocarcinoma. ¿Y por qué adeno? Porque el estómago está formado por una serie de glándulas, ¿no es cierto? Entonces, por eso la mayor proporción de cáncer es adenocarcinoma. Hay otros pues, que son sumamente raros, ¿no? Adenocantoma, escamoso, que están todos ahí. Y unos que está acá casi al último, pero que es relativamente frecuente, que sí encontramos, es el tumores neuroendocrinos, también que se encuentran en el estómago. Pero acuérdense que el adenocarcinoma es la primera causa de cáncer gástrico, ¿ya? Y ahora, para que se entiendan cómo es el comportamiento del cáncer de estómago, hay una clasificación. Esta es una clasificación, digamos, epidemiológica, ¿no? En donde se divide el cáncer gástrico en dos grandes tipos, intestinal y difuso. ¿Y por qué intestinal? Porque sus estructuras tienen estructuras glandulares muy parecidas al intestino, que hay glándulas, mientras que el difuso son células alteradas, que no están sueltas, que no forman casi ninguna estructura y que más bien tienen algunas, como son células en anillo de sello, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la histología, la diferencia entre intestinal y difuso.
Ahora, el intestinal generalmente se va a presentar en hombres de mayor edad, mientras que el difuso en mujeres jóvenes, ¿ya? Entonces, el intestinal pues, se puede presentar generalmente en Asia o en nuestros países de acá, ¿no? De América Latina, mientras que el difuso puede presentarse en cualquier sitio del mundo. El intestinal generalmente se relaciona con una infección por el Helicobacter pylori, a diferencia del difuso que puede ser genético, es decir, hay una mutación del gen CDH1, que hemos dicho, cáncer gástrico difuso hereditario. ¿Cuál de los dos es más agresivo? Más agresivo es el difuso, tiene diseminación linfática, peritoneal, y el más benigno de los cánceres es el intestinal. Entonces, como ven, lamentablemente si encontramos a una paciente mujer joven con cáncer gástrico, su pronóstico es más pobre que cual otro, porque es lo más probable que es un carcinoma difuso que es altamente agresivo y debe tener una mutación, ¿no? Del CDH. Y cuando hablamos de cáncer gástrico podemos distribuirlos en dos grandes grupos, ¿no? El cáncer gástrico temprano o early cancer. El early es early, ¿no? Del inglés, early cancer, temprano o early cancer. Para estudiar este tipo de cáncer hay una clasificación, que esta es la clasificación de la escuela japonesa. Como es el sitio donde más cáncer hay, ya pues ya han desarrollado sus clasificaciones y todo. Entonces, ¿qué es cáncer gástrico temprano o early cancer? El cáncer gástrico temprano es aquel cáncer que va a estar limitado a la mucosa o submucosa del estómago, nada más, mucosa y submucosa. Ahora, ¿qué ocurre? Ya puede estar ubicado en la mucosa o en la submucosa y de repente hay compromiso ganglionar. ¿Interesa el compromiso ganglionar para definir cáncer gástrico temprano? No. O sea, solamente por definición es limitado a mucosa y submucosa sin importar el compromiso ganglionar. ¿Ya? Puede ser independiente de presencia o ausencia de tejido glandular. Entonces, la clasificación para el early cancer o cáncer gástrico, los japoneses lo clasificaron como 0, y esto es una clasificación macroscópica, que esto lo va a ver el endoscopista, ¿no? El gastroenterólogo. Y así tenemos, por ejemplo, que el tipo 1 es protruido. Hemos dicho que está ubicado solo en la mucosa o submucosa. Tipo 1, protruido. El O es de la clasificación japonesa, ¿no? El tipo 2A, todos los dos son superficiales. Son superficiales. El 2A, superficial elevado. El 2B, superficial plano. Y el 2C, superficial deprimido. Y el 3 es cavado. O sea, entonces todo esto es el early cancer, la clasificación del early cancer de la escuela japonesa. Ahora, ¿cuál es el más frecuente de todos estos que se encuentran cuando se hace estos exámenes? El más frecuente que se encuentra es el 2C, o sea, superficial deprimido, y la asociación del superficial elevado más el superficial deprimido. Son los más frecuentes subtipos que hay. Acá debe estar. ¿Ves? Los tipos 2C y 2A más 2C son los más frecuentes en cáncer gástrico temprano. Y si ya van más allá de la mucosa, ya estamos hablando de cáncer gástrico avanzado, cuando abarcan otras capas de la pared gástrica. Y para cáncer gástrico avanzado, así como hay la clasificación del early cáncer de la escuela japonesa, tenemos la clasificación de Borman. Acá está Borman. Entonces, si yo digo ¿qué es clasificación de Borman? Es para cáncer gástrico avanzado. ¿Qué es la clasificación del early cáncer? Para cáncer gástrico temprano, o la escuela japonesa, que es la que le ha denominado 0. Entonces, la clasificación de Borman va a dividir el cáncer gástrico de esta forma. Entonces, acá tenemos mucosa y submucosa y muscular. ¿Se dan cuenta? Entonces, avanzado ya pasó ya a la capa muscular, por eso estamos hablando de avanzado. Ya no es early cáncer, ¿no? Mucosa y submucosa.
Entonces el tipo 1 es protruido, ¿ya? El tipo 2, como ven, es ulcerado. 1 de protruido, 2 ulcerado, el 3 úlcero infiltrante. Es ulcerado, pero también infiltra más allá. El tipo 4 es el infiltrante difuso. O sea, ya no está ulcerado, pero sí se va por todas las paredes. Se puede extender longitudinalmente a lo largo de la pared del estómago. Y esto ocurre en el cáncer gástrico de tipo difuso, que se presenta en mujeres jóvenes, que es más agresivo y que se encuentra en células en anillo de sello, de peor pronóstico, ¿no? Entonces, el tipo 4, que es células en anillo de sello. Y el tipo 4, acá tenemos entonces el polipoide, el tipo 2 es el ulcerado y úlcero infiltrante el 3, y el 4 infiltrativo difuso. Se va alrededor de puede ir alrededor de toda la pared en forma horizontal del estómago. Y además hay un tipo 5, que son aquellos que no se podrían clasificar esto. Igual esta clasificación de Borman nos van a ver los endoscopistas. O sea, cuando hacen la endoscopía nos dicen Borman 3. Entonces ya tú tienes que saber qué es un úlcero infiltrante. Cáncer gástrico Borman 3. O si te dice early cáncer tipo 1C, 12, pues es lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces ya uno más o menos se va orientando cómo es que se hace la clasificación del cáncer gástrico temprano como el cáncer gástrico avanzado. Pero ahora ya, como en todo, deben estar ustedes viendo y saben que ya no, pues, todo es la histología, todo es la clasificación histológica. Ya al momento actual ya estamos con la biología molecular, es decir, que ya tenemos que ser más específicos en nuestros diagnósticos y tratamientos. Es como yo les pongo un ejemplo del cáncer de mama. Hasta hace un tiempo atrás sabíamos que puede ser lobulillar o ductal. Ductal, que es el más frecuente en los conductos, y el lobulillar se origina en el lobulito. Todos se trataban igual, con quimioterapia, dependiendo del estadio, del tipo de quimio, etc. Todos los pacientes. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ahí? Un tratamiento empírico, porque le estábamos dando el mismo tratamiento para todos. Ahora ya no, ahora va dirigido el tratamiento de acuerdo al tipo biológico. Por ejemplo, si hablamos de luminal A, luminal B, o triple negativo, o HER2 positivo, los tratamientos son diferentes. Ya nos dirigimos y nos enfocamos más al cáncer de mama en forma más específica. Ya no damos tratamientos empíricos, que sería dar quimio igual a todo el mundo. Igual en el cáncer gástrico ya se están desarrollando algunas plataformas moleculares y donde se han encontrado algunos tipos, por ejemplo, el tipo similar al mesenquimal, que es el de peor pronóstico, el TP53 inactivo, el TP53 activo, o los tumores con inestabilidad microsatelital, que son aquellos que tienen el mejor pronóstico, los tumores de inestabilidad microsatelital. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí vamos a poder determinar qué tipo de tratamiento vamos a dar. Por ejemplo, en el TP53 inactivo hay genes mutados que son HER2 sobreempleados, así como el HER2 del cáncer de mama, igualito el HER2 acá. Entonces, el subtipo HER2, su tipo biológico del cáncer de mama, el HER2 era el más agresivo, hasta que se descubrió el trastuzumab, y ahora es uno de los más curables. Entonces, acá igual se está descubriendo, por ejemplo, en el TP53 que hay sobreexpresión del HER2 y se puede dar tratamiento con los agentes dirigidos anti-HER2 y que va a tener el mismo efecto de curación. Entonces, ya ven, ¿a quiénes vamos a dar entonces trastuzumab en todos estos tipos? Aquellos solamente que son TP53 inactivos. Ya no damos a los demás. ¿Se dan cuenta? Y es una terapia más dirigida. Entonces, ya tenemos que tener en cuenta cuáles son estos criterios, ¿no? Por ejemplo, tumores con inestabilidad microsatelital están más asociados con los adenocarcinomas de tipo intestinal. ¿Por qué? Dijimos que el intestinal es de buen pronóstico, y estoy diciendo que los tumores de inestabilidad microsatelital tienen el mejor pronóstico relacionados con los intestinales, ¿ya?
Y así, este tipo de clasificación biológica nos permite ya dar terapias, tratamientos más dirigidos. Y entonces ya tenemos el cáncer gástrico. ¿Y cómo es que se va a diseminar el cáncer, no? Hay varias formas de diseminación. En este caso, como solamente estamos hablando del cáncer gástrico, tenemos que hay un crecimiento inicial, que es en la pared del estómago, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos visto en el índice cáncer, que es, por ejemplo, en profundidad, ¿no? Mucosa y submucosa, o en el tipo difuso, que también se extiende horizontalmente por la pared gástrica, el tratamiento entonces puede ser no solamente radial, sino longitudinal, como aquel del intestinal o difuso. Ya entonces un crecimiento inicial de ese tipo. Cuando el cáncer gástrico atraviesa, ya llega a la serosa, entonces ya estamos hablando pues de un cáncer que puede invadir otros órganos. Por ejemplo, puede invadir estructuras adyacentes como, digamos, si estamos en la curvatura mayor, puede invadir el colon transverso, o puede diseminarse en forma intracavitaria dentro de la misma cavidad abdominal, o sea, hay una diseminación peritoneal. Y esto es importante porque cuando tratamos el cáncer gástrico, debemos considerar que si hay alguna perforación del estómago por el tumor o hay alguna diseminación, el pronóstico es peor. Prácticamente el tratamiento de pacientes con perforación es un tratamiento paliativo, ya no se va a curar. Si no se ha logrado curar, el tratamiento con intención curativa. Por ejemplo, ¿qué hacen los japoneses? Van a operar un paciente con cáncer gástrico y tú ves la mucosa del estómago, perdón, la serosa, de repente algo endurecido, pero no ves que está ulcerado, no ves nada. Entonces hacen un lavado peritoneal prequirúrgico con suero, o sea, con cloruro de sodio, se lava toda la cavidad, así también hacemos nosotros, y se manda a patología. Si el patólogo encuentra células neoplásicas en ese lavado, ya ni lo operan, lo dejan así. ¿Por qué? Si bien es cierto que está fácil operar para hacerlo, no lo operan porque le dan tratamiento neoadyuvante, después se operará. Bueno, en nuestro medio hacemos eso, pero igual los operamos porque puede el cáncer sangrar, puede obstruir, entonces los pacientes nos vamos a estar sometiendo a 2 o 3 operaciones. Nosotros los operamos, pero la escuela japonesa no es así. Yo he visto también acá un colega que alguna vez entró a operar, hizo lavado peritoneal positivo, dijo, ay, pero hay que sacarle, si es tan fácil, todo. Bueno. Entonces ya tenemos 2 tipos de crecimiento de edad y la extensión local. Es a través de la serosa, que puede invadir otros órganos vecinos, como incluso puede invadir el vaso, ¿no? Y hay que sacar el estómago con el vaso. O también puede ser a través de lo que es diseminación peritoneal. ¿Y las metástasis cómo van? Las metástasis se van a ir a través de los linfáticos o a través de la diseminación hematógena. En todo lo que se ha estudiado es de que del 60 al 90% de los pacientes tienen tumores que ya han penetrado la serosa o irradian, o sea, son buena cantidad. Por eso es que también la mortalidad es más o menos alta. Ahora, en esta parte, ya que supongo yo han hecho varias clases de oncología, simplemente quiero alguien que me defina a ver cómo se define el cáncer. ¿Qué es cáncer? Solamente hay 2 palabras que definen cáncer. Mutación genética. ¿Ah? Mutación genética. Puede ser, esa es la causa, no puede ser por varias causas. Cáncer son 2 palabras. Pues yo antes dictaba esas clases de medicina, pero ahora este año no me han dictado. Bueno, el cáncer es la pérdida de la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Se pierde eso y las células comienzan a crecer en forma descontrolada. Y la capacidad de metastatizar. Eso es cáncer. Aquellas que pierden la apoptosis y dan metástasis a distancia. Esa es la definición de cáncer. Pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. Nada más.
Ahora, hemos tratado al paciente y todo, ¿cómo es que va a recurrir el cáncer gástrico, ¿no? La mayor cantidad de recurrencias, es decir, como ven acá, el 54% es locorregional, entonces a nivel donde estuvo el estómago, en la cavidad peritoneal, mediante, por ejemplo, carcinomatosis, de repente, ¿no? Si hay enfermedad que aparece ahí. En el 51% es metástasis a distancia, se curó, pero de repente aparece en otro sitio el cáncer, ¿no? Y en el 29% peritoneal, es decir, carcinomatosis. Esas son las tres principales formas de recurrencia del cáncer gástrico: locorregional, distante y peritoneal. Esos son los principales sitios de recurrencia. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el cáncer? Hemos dicho que una de las causas por las que se puede originar el cáncer es el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tendremos que hacer como prevención primaria? Erradicar el Helicobacter pylori. Para ello hay que dar tratamiento múltiple. Como saben, mínimo son 4 drogas que hay que dar por 10 días, ¿no? Para el tratamiento del Helicobacter pylori. Eso se ha llegado con eso a reducir la incidencia hasta el 40% de cáncer gástrico. Entonces, donde hay bastante Helicobacter pylori, obligatoriamente prevención primaria. La prevención secundaria es el despistaje, ¿no es cierto? El despistaje en este caso, por ejemplo, en los países asiáticos, como en Japón y en Corea, ¿qué les hacen? Les hacen prácticamente a todas las personas una endoscopía digestiva de forma anual o 2 veces cada 2 años, a mayores de 40 años. Es ya porque sabemos que es la primera causa de cáncer. Entonces, ¿qué han logrado con eso? Que se diagnostique tempranamente cáncer gástrico, o sea, en estadios tempranos, mayor tasa de curación, por lo tanto también menor mortalidad. ¿Qué hacemos en nuestros medios, nosotros a nivel occidental, no ya en esos países asiáticos? Hacer una endoscopía digestiva a todas las personas mayores de 40 años pues es sumamente caro. ¿Quién va a pagar eso? No lo hacemos, pues, porque es caro, no es costo efectivo. Y solamente a quienes les hacemos, a los que tienen síntomas, entonces se va a detectar el cáncer tardíamente, no como ellos detectan frecuentes, son casos más avanzados. Por lo tanto, la mortalidad también es mayor que en los países orientales. Se dan cuenta de las diferencias incluso en los despistajes. Y los japoneses tienen una forma también interesante de hacer el despistaje de cáncer gástrico. Como tienen que a veces hacer a tanta población, a toda su población, lo que tienen ellos implementados son unas unidades móviles donde tienen un servicio de rayos X. Entonces les dan a tomar bario, que es sustancia varitada, y con doble contraste les toma radiografía del esófago, estómago y duodeno. Entonces ahí ven si hay alguna, digamos, falta de continuidad de un área que no se ha pintado, hay signos de cáncer, eso los mandan a endoscopía, o sea, los detectan rápido, ¿no? Es así. También una de las formas en las cuales los japoneses hacen la prevención de cáncer. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Ya habíamos estado hablando, ¿no? De la endoscopía digestiva alta es la mejor forma de hacer esto, porque antes pues decíamos radiografía de esófago y duodeno, entonces veíamos faltas de ausencia de captación del bario, o de repente lesiones medias confluentes que se miraban en las radiografías, pero simplemente eran sospechas, mientras que con la endoscopía podemos tomar hasta biopsias, que se requieren, como dice, hasta 8 muestras para maximizar el diagnóstico, ¿no? Entonces la endoscopía es un buen método de diagnóstico. En otros sitios, y aquí hay algunos centros privados que tienen, es la ecoendoscopía, o sea, endoscopía ecográfica, mediante el cual nosotros nos va a permitir ver una lesión y vamos a poder definir la profundidad de la invasión. Entonces, fácil con una ecoendoscopía y decir si es un cáncer gástrico temprano, muy eficaz, porque vamos a ver, con la ecoendoscopía vemos las capas del estómago y vamos a ver hasta dónde está la lesión, si llegó a la mucosa o sucosa, nada más. Entonces, definimos la profundidad exacta de la invasión y también nos puede permitir evaluar si hay ganglios, ¿no?
Entonces, como dice, de acuerdo a esto, si solamente es un early cáncer, podríamos hacer pues hasta una resección endoscópica, que eso vamos a ver más adelante. Otra forma ya sería la tomografía, pero ya esto es para el estadiaje, es decir, si la enfermedad se ha extendido más allá de donde se ha originado, a nivel del pulmón, a nivel del vaso, ha tomado el colon, etcétera, ¿no? El estadiaje. Entonces, metástasis hepáticas, o hay ascitis ya, porque ya está como una carcinomatosis, nos va a dar la endoscopía, la tomografía. Y otra forma para lograr el estadiaje es de repente no estamos seguros si es un paciente que de repente ya vamos a operar del estómago y de repente al abrir encontramos que todito está sembrado, es decir, hay una carcinomatosis. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Open and close, abrimos y cerramos, no hacemos nada, cerramos muestra, ¿no? Entonces, para evitar todo eso se hace la paroscopía de estadiaje. Simplemente ya miras, sacas muestra y vas a hacer lavado peritoneal, como dije, con citología, y hay que hacer biopsias también, ¿no? Y esto nos va a permitir decidir si vamos a hacer, como dice acá claramente, el tratamiento con intención curativa o paliativa. Con intención curativa es aquella que teóricamente vamos a probar en quiénes, en aquellos en que no hay células neoplásicas diseminadas en la cavidad peritoneal, no porque tenga ascitis que ya formó por los implantes, sino en el lavado peritoneal que se pueden encontrar. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje significa determinar cuál es el T, el N y el M. T de tumor, M de node, o sea, ganglio, y M de metástasis. Como vemos acá, las ganglios del estómago, mucosa, submucosa, la muscular propia, subserosa y serosa. El T1, que es aquel que va a agarrar mucosa y submucosa. O sea, estamos hablando de cuando yo diga early cancer o cáncer orgánico, ¿qué estadio es? T1. T1A solamente agarró mucosa, y T1B submucosa. El T2 ya llega hasta la muscular propia. El T3 es el subseroso, o sea, llega hasta la subserosa, como es acá. Y el T4A, cuando llega a la serosa, y el T4B la perfora o invade órganos adyacentes. Ese es el TNM del cáncer gástrico. Y en ganglios, antes, como vamos a ver por ahí en otro gráfico, la clasificación japonesa dividía a los ganglios en 18 grupos ganglionales. Pero ya la última estratificación de la octava edición del TNM ya no se basa en la ubicación anatómica del órgano, sino en el número de ganglios. N0, 0 ganglios. N1, de 1 a 2 ganglios. N2, de 3 a 6. 3A, de 7 a 15. Y N3B, más de 16 ganglios. Y acá está el drenaje linfático que les dije de la escuela japonesa. Miren, la escuela japonesa dividía los ganglios de acuerdo a su ubicación. 18 grupos ganglionales, ¿no? Por ejemplo, el 1 es el paracardial derecho, el 2 paracardial izquierdo, o sea, cardio, ¿no? Derecho, izquierdo, el 9 del tronco celíaco, del 7 del tronco celíaco, el 9 la esplénica, etc. Entonces, son 18 grupos ganglionales. De acuerdo a esto, los japoneses, digamos, dividieron a los ganglios en 3 grandes grupos, de la primera estación, segunda estación y tercera estación. La primera estación son los ganglios perigástricos, o sea, los que están más cerca al tumor. Los de la segunda estación son los que están un poquito más alejados, y la tercera estación, que en los países orientales casi no hacemos, pero los japoneses se han ido a disecar no solamente todos los ganglios de acá, sino se van hasta la aorta. Sacan ganglios de acá, 16 de la aorta, 18 de la cava, se van ya bien lejos, ¿no? Entonces esa es la clasificación japonesa, que como han visto en la última clasificación de la AJCC, que es la clasificación del TNM, ya han dejado de lado esta clasificación anatómica con nombres y solamente se da el N por el número de ganglios. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el cáncer gástrico una vez que hemos estadiado? Tenemos que ver si es el cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado metastásico. En el estadio temprano, cuando estamos en el T1A, ¿qué es T1A? ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Qué es T1A? Solamente
mucosa, nada más, no submucosa, mucosa. En el estadio gástrico temprano T1A se puede hacer lo que es la resección mucosa endoscópica. O sea, por endoscopía, si está el tumor acá, se puede sacar, lo resecan y ya está. Nada más, ya no se hace gastrectomía, ya no se corta el estómago. Y si es un tumor más o menos grande, se puede hacer también lo que se llama disección submucosa endoscópica. O sea, se van hasta la submucosa y se saca el tumor. O sea, ¿en qué casos? 1A, aquellos tumores que están solamente localizados en la mucosa, podemos hacer resección mucosa endoscópica o disección submucosa endoscópica, pero solamente son los 1A, ¿se dan cuenta? Entonces, hasta ahí eso es lo que se hace en el uno. Antes todos los cánceres se llevan a gastrectomía, y como ven ahora ya se hace endoscópica, o sea, estamos desescalando la cirugía, hacemos más cirugía de conservación. Pero el 1B, si ya llega a la submucosa, ya tiene que ir a gastrectomía. Sin embargo, para que se pueda hacer esta disección submucosa, se tiene que evaluar la ausencia de ganglios. O sea, ganglios, no debe haber ganglios comprometidos, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, no hay ganglios y está solo en el 1A, se hace la disección mucosa o submucosa. Entonces ahí estamos, ya ese es el estadio temprano, MR, que es la resección mucosa endoscópica y disección submucosa endoscópica, la intención curación completa. Cuando ya es más avanzado tendríamos que ir a la oncología, una linfadenectomía D2, ¿qué es el D2? La disección del segundo nivel de grupos de ganglios, que hemos visto ahí de la escuela japonesa, más terapia, ¿no? Quimioterapia, etcétera, curación y en la terapia, en el avanzado, ya solamente se hace un tratamiento sistémico y hacer tratamientos de inmunoterapia más dirigidos, de acuerdo a los grupos moleculares. Entonces, ¿para qué sirve? Solamente para realizar validación. Entonces, acá está simplemente, como les dije, el tratamiento de resección de la mucosa endoscópica, resección submucosa, pero ¿qué estadios? Del 1A, T1A, nada más, bien diferenciado, menor de 2 centímetros y que no haya compromiso ganglionar. Ahora, si después de eso se encuentra invasión de la submucosa, le hicieron pensando que era solo mucosa y hay submucosa, obligatoriamente tiene que ir a gastrectomía. Bueno, ya no se queda ahí. Y la cirugía radical para enfermedad extendida podemos decir gastrectomía total cuando sacamos todo el estómago, o subtotal cuando distal, porque se va a sacar parte del estómago, ¿no? Que se conserva parte del estómago. Y la linfadenectomía D2 es que no solamente son los ganglios perigástricos, sino también, que están acá de azul, sino que se van a añadir ganglios de la arteria gástrica izquierda, de la hepática común y del tronco celíaco. Entonces se va un poco más allá, sacamos más ganglios. Eso es lo que hay que hacer. D2. Los cirujanos generales D1 sacan el estómago rápido, se pegan bien al estómago y ya está. Y eso no es así. Tenemos que sacar ganglios de más allá. Si no, igualito va a recurrir, como dijimos, recurrencia local, si no sacamos los ganglios. Entonces, para estar seguros de lo que se tiene que hacer si estamos haciendo buena cirugía o no, ¿cuántos son? Mínimo tenemos que sacar 15 ganglios. Si no sacamos 15 ganglios, la cirugía no está bien hecha. 15 ganglios. Entonces acá se hace la gastrectomía total, se reconstruye el tránsito con puro intestino y la reconstrucción total con parte del estómago que queda ahí, ¿no? Entonces son varias técnicas, vamos a hablar sobre las técnicas para los residentes. Y igual, para el tratamiento ya sistémico, tenemos que el enfoque occidental, que es donde estamos, es que se puede dar quimioterapia perioperatoria, es decir, damos quimioterapia antes de la cirugía
4 ciclos preoperatorios, se opera con una D2 de segundo grado, y después 4 ciclos postoperatorios, y ahí acaba todo. Con esos FLOT, fosfo. Mientras que los orientales no, lo primero de frente se van a cirugía, no dan quimioterapia neoadyuvante, se da cirugía de frente, acá también lo hacemos, pero ellos básicamente van así, y después ya le dan cirugía, perdón, le dan quimioterapia por un año. Entonces dan, por ejemplo, CAPOX o son esquemas de tratamiento. Entonces, como ven, las ambas escuelas también son diferentes en ese tratamiento. Y finalmente, ¿qué hacemos en el estadio 4? Cuando son metastásicos a distancia. Antes, como les dije, se daba terapia, quimioterapia, a todo el mundo. Eso es una quimioterapia empírica. A algunos les harán, entonces ahora, con las medicinas de precisión, ya nosotros, cuando se daba solo quimioterapia, la sobrevida era menos de un año. Ahora con los tratamientos, que estamos dando actualmente, tenemos que considerar cuál es la parte biológica de los diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces, en este tratamiento, para estadios avanzados, tenemos que tener en cuenta la medicina de precisión. Entonces, de acuerdo a la me está llamando de la clínica, de acuerdo al tipo biológico daremos el tratamiento. Entonces, ¿qué es? Todo paciente, como dice, con estadio 4, que estamos avanzados, para iniciar la primera línea de tratamiento, se le puede dar quimio, que nos va a servir como un modulador del tratamiento definitivo, que es la inmunoterapia. ¿Y cómo va a ser la inmunoterapia? Basados en los biomarcadores. ¿Ya? Entonces, acá está. Por ejemplo, si tenemos que el cáncer, y estamos hablando de estadios avanzados, metastásicos, es un HER2 positivo, que hay que darle trastuzumab, pero se da quimioterapia, que nos va a ayudar a adaptar, y se le da trastuzumab, por ejemplo, ¿no? Solamente aquellos HER2 positivos. Si es PDL1 positivo, quimioterapia, y se le da vivo o pembrolizumab. Y así hay inestabilidad microsatelital, que hemos dicho que es el mejor pronóstico, que es en el tipo intestinal, MSHI, MSIH, que es la inestabilidad microsatelital. Y acá ya no se le da quimio, solamente de frente inmunoterapia exclusiva, pero. Entonces se dan cuenta cómo ha variado tanto. Antes a todos se les daba quimio. Acá, inestabilidad microsatelital, que es el de mejor pronóstico, ya no requiere quimioterapia, solamente inmunoterapia. Y finalmente, ya ahora se ha encontrado también un receptor que es el Claudina 18.2, un receptor que es el que, como un biomarcador, que se encuentra generalmente en tumores que no son HER2 positivos. Y se ha encontrado que hay unas sustancias, soletuzumab, que va a ayudar a controlar todo eso. Entonces, estamos viendo que ya se va avanzando cada vez en terapia biológica. Y finalmente, para ya concluir, porque creo que ya debíamos ver, estamos justos. ¿Qué es? Uno, el factor de ¿cuál es el que va a originar el carcinógeno biológico principal? El Helicobacter pylori. Ya, entonces tenemos que erradicar. En segundo lugar, la biología, o sea, la clasificación que es de Lauren nos va a determinar qué tipo, cuál es el pronóstico, intestinal o difuso. Intestinal mejor pronóstico, difuso un pronóstico más o menos alterado. La cirugía, cuando vamos a ir a cirugía, mínimo tenemos que hacer linfadenectomía de 2, o sea, y sacar mínimo 15 ganglios. Eso es el estándar. Acá, como dice, innegociable, no podemos decir saqué menos, ya está mal. Le hice solamente saqué los ganglios perigástricos, también está mal. Y finalmente, dar la quimioterapia, pues ya multimodal, ¿no? Ya no solamente era cirugía, antes era cirugía y nada más, después apareció la quimio y ahora estamos con todo esto frente a la adyuvancia que se tiene que hacer. Y finalmente, de acuerdo a los tipos biológicos, dar el tratamiento de la medicina ya dirigida, la terapia dirigida o de precisión. Entonces, como han visto, todo se ha ido cada vez, hemos sido más conservadores y
somos, con todo lo que hemos ido avanzando, estamos logrando mejores tratamientos, a pesar de que seguimos siendo más conservadores. ¿Alguna pregunta? Nada. Tampoco les voy a dejar nada de esto, porque ya no vienen sus compañeros para que aprendan a venir a clase. Así que, no. Ah, sí, son los Así que tienen que decirles que tienen que venir a clase. Mala suerte. Y además de lo que yo he recalcado, les voy a preguntar. Y ya saben de lo que he recalcado. ¿No? Han visto, es un tema árido, pero no está, no es difícil, yo lo entiendo. ¿Han visto? ¿O está medio complicado la presentación? De hecho, de genes, lo de genes. Pues, les vamos a dar, por eso no vienen, pues. Les damos pues toditos, tienen, y ahí entonces, como dicen, para la próxima voy a tomar lista, pues. Bueno, nos vemos. Cualquier cosita que tienen en el hospital Guaymeche ahí en oncología, y ahí tenemos el registro de cáncer que va a ser relacionado con todos los datos de cáncer de Arequipa. Si necesitan algún trabajo, algo. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. Gracias.